No es solo mirar un partido, es alentar, creer y sentir cada minuto. Por eso todos los hinchas de fútbol merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Compra con tu tarjeta Visa Pacifica y participa por un viaje todo incluido. Pasajes, hospedaje, entradas a los partidos y experiencias únicas para vivir la pasión del fútbol. Regístrate en www.visa.com.es/experiencia hincha Pacificar. Banco del Pacífico, tu banco. Aplican términos y condiciones. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Es hora del deporte. Yo me comprometo a sacar adelante el deporte. Muchos jóvenes sueñan con ser un gran deportista. El gobierno debe de ayudar a cumplir esos sueños. Aumentamos 25% al presupuesto para deportistas. Las promesas se cumplen. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Amigos, estamos en su programa Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudio dedicado al análisis y difusión de las ideas de libertad. Mira tú, las ideas que hacen que el país pueda salir adelante y convertirse en una sociedad libre y próspera. El día de hoy, en este programa, contamos con una invitada especial, académica social del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, amiga de la casa y sobre todo, experta en temas de seguridad, no solamente aquella que necesitamos en el Ecuador, sino que sabe de todo, es decir, sabe de temas de seguridad internacional, de narcotráfico, por Dios, es una mujer de cuidado, así que ponte 11, patrón del mal, porque allá vamos, y asimismo, pues, conoce sobre el crimen organizado, y en este contexto en el que en nuestro país necesitamos entender el problema y sus soluciones, vamos a hablar del famoso Código 298 que en este momento ha sido aprobado o está siendo aprobado. La verdad, estos detalles los vamos a buscar en breve, y en el cual se habla del lavado de activos, el control de, digamos, estos recursos que suelen alimentar al narcotráfico, al crimen organizado, se suma a los malos. Muy buenas noches, Michelle, qué gusto tenerte acá en Contrapunto Liberal. Cuéntanos, ¿en qué te encuentras? Hola, José. No, muchísimas gracias otra vez por la invitación y también por el espacio de invitación. Estoy aquí en nuestra gloriosa ciudad de Guayaquil, que sigue siendo la ciudad por default más violenta del Ecuador, justo por la ola de crimen organizado que lamentablemente no le estamos poniéndole un fin, o no le estamos también, como Daniel Pontón, que también es otro especialista, muy bien lo dice, el punto del Estado es cómo generar que el crimen organizado sea menos permeable al Estado como tal, y también cómo domesticar el crimen organizado. Lamentablemente, hasta la fecha creo que se propone un decreto de ley o una iniciativa que de verdad pueda contrarrestar el crimen organizado. Yo creo en este momento, con el decreto número 298, recién están viendo el factor de una guerra activa contra el lavado, es decir, básicamente ir detrás del patrimonio ilícito del crimen organizado, pero han pasado, ¿qué será?, desde la explosión de criminalidad que está el Ecuador viviendo desde el 2021, han pasado 5 años. Bueno, pero tú acabas de mencionar algo interesante, ¿no? O algo importante, de hecho, algo que mencionaste ya en uno de los programas realizados por el Instituto en el pasado, y es que para atacar este problema en el Ecuador debemos ir a las fuentes de financiamiento, no necesariamente a las cabezas del crimen organizado. ¿Y por qué no las cabezas del crimen organizado? Corrígeme si te entendí mal en el pasado. Porque, bueno, si bien eso es necesario, al final eso solamente genera el cambio de persona en el mando, y no soluciona el problema de fondo. Y según habíamos conversado en el pasado, el problema de fondo, o mejor dicho, lo que puede dar lugar a la disminución de este problema es quitarle precisamente financiamiento a los amigos del mal. Sin embargo,
Yo recuerdo el día de ayer, precisamente, una de las noticias que aparecía, no sé, en los medios noticiosos del país, al ministro del Interior mencionar que, o sea, de hecho, él se vanagloriaba de que hemos capturado, decía así, a algunas cabezas, algunos altos objetivos o objetivos de alto valor, ese era el término. Y aunque la ley puede decir una cosa, él señalaba esto de haber capturado objetivos de alto valor, cuando tal vez, si tuviera la película clara, o tal vez yo lo escuché en el momento inadecuado, lo que debería señalar es que este tipo de decretos apuntan precisamente a cortar de tajo o en lo posible el financiamiento de aquellos que en realidad siembran caos, desorden y hacen las cosas mal en nuestro país. Cuéntanos, ¿hasta qué cosas tiene en particular este nuevo decreto? Porque la verdad es que yo te diría que en principio toda la normativa a lo largo del tiempo ha apuntado en algo a eso. A ver, yo creo que uno es la práctica. Estoy segurísima que el ministro Reinberg debe estar haciendo lo mejor que puede hacer dentro del estrés de laborar en el sector público, que nunca es fácil. Y por otro lado, en este momento, que es un momento álgido, estoy segura que también hay amenazas de muerte contra él. Pero el gran ejemplo, el hecho de que tú digas que alias Marino, alias Pipo o inclusive el mismo Fito sean objetivos de alto valor. Cuando tú eres la cabeza de un grupo de delincuencia organizada ecuatoriano, tú no eres en realidad un objetivo de alto valor dentro del crimen organizado. Tú eres un servidor de nivel 3, posiblemente, dentro de las cadenas de la organización como tal del crimen organizado en su amplio sentido de la palabra. Si queremos de verdad ir a un objetivo de alto valor, los criminales no necesariamente son los MacGyvers o los genios detrás de las operaciones logísticas del crimen organizado. ¿Qué sería un objetivo de alto valor? El broker como tal o la conexión directa con los cárteles mexicanos aquí en Ecuador. Y no me llamaría la atención que ese broker internacional, que es el contacto con los grupos delictivos, sea posiblemente un político o un gran empresario de alto nombre del Ecuador. Entonces, si tú quieres de verdad ir detrás de los altos mandos o objetivos de alto valor, no es tu criminal que está en la cárcel de la regional o en la Roca, sino que posiblemente sea la persona que te va a tu club de la Unión. Eso es un objetivo de alto valor dentro del crimen organizado. Eso se puede ver también en Costa Rica, como por ejemplo Celso Gamboa. Siempre me gusta hablar mucho el ejemplo de Costa Rica porque pese a que también tienen problemas de corrupción, aunque sea ellos tienen de una forma entendido qué es un objetivo de alto valor. Y aún así la extradición de Celso Gamboa no te destruye las cadenas de valores ni tampoco los grupos criminales en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los grupos criminales simplemente se adaptan fácilmente. Ellos tienen la facilidad de adaptarse, de buscar nuevas conexiones dentro de los sectores políticos, de los sectores empresariales, nuevos liderazgos también incluso dentro del submundo criminal. Pero Celso Gamboa, por ejemplo, para hablar del caso de Costa Rica, fue, si mi memoria no me falla, fue alto magistrado de una corte penal en Costa Rica, fue ministro de Inteligencia y ministro del Interior de Costa Rica. Entonces, ese es un objetivo de alto valor. ¿Por qué? Porque está en la esfera política, está en la esfera también de estas clases empresariales, porque normalmente las clases políticas y empresariales se mixturan muchísimo. Y claro, él era en sí el broker o la conexión con el cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo en Costa Rica. Eso sí es de verdad un objetivo de alto valor. Y hasta la fecha yo veo aquí en el Ecuador que se esté capturando un objetivo de alto valor o mínimo que esté en prisión. Un gran ejemplo, el exgobernador de Manabí, que está libre por ser viejo, César Fernández, que fue el gobernador de Manabí durante Sixto Durán Ballén, si es que mi memoria no me falla. Y él no solamente fue atrapado con cocaína y lo mandaron a prisión, sino que volvió a cometer el mismo delito por segunda vez y otra vez lo mandaron a prisión y ahora está en prisión en su casa en Manabí porque está viejo.
yo no sabía que ser viejo era una incapacidad de estar dentro de un centro de privación de libertad, en especial si estás dentro del crimen organizado. Wow. Bueno, pero fíjate que en realidad en Ecuador, cuando nos enteramos de los nexos entre la política y el narcotráfico o el crimen organizado, nos enteramos precisamente porque les dieron de baja, no porque el gobierno o la fiscalía o las cortes o quien sea que tenga que hacer, terminó dando con el sujeto que según los términos podría ser alguien de alto valor, ¿no? Amén de que hay muchas cosas raras en este país, pero me llama mucho la atención. La verdad es que no, es cierto que existen, y me parece que son obvios los vínculos de la política y el narcotráfico en nuestro país. Lamentablemente no se puede puntualizar con nombres y apellidos porque luego los pájaros terminan disparándole a las escopetas, pero en todos los chats de los distintos casos hay sobre todo cierto partido político que resulta por lo menos salpicado en todas los metástasis. Ahí te voy a interrumpir un rato antes de que se me vaya la idea, pero justo es una Adelante. idea que una gran colega mía, teórica, va a venir acá a Guayaquil. Todavía no lo puedo decir dónde porque una institución lo estaba auspiciando hasta que esa institución me dé el ok. Pero ella es una gran académica, profesora, es básicamente mi Elvis Presley, pero del crimen organizado para mí, que se llama Guadalupe Correa Cabrera, es mexicana. Y ella habla muchísimo de cómo el crimen organizado lava activos y cómo también hay estas relaciones directas entre diferentes partidos políticos en México y los cárteles. Es muy, entre comillas, normal, no debería ser normal. Pero ella dice que una forma de cómo partidos políticos, aparte de aceptar dinero para las candidaturas, como normalmente ofertan también estos favores de intercambio con los cárteles, es generando obras con sobreprecio, específicamente. Y yo creo que en la historia, no solamente un solo partido político, sino que ha habido múltiples casos en la historia del Ecuador que tú tienes un sobreprecio estúpido en las obras. ¿Y es por qué? Por default, una cuestión que es corrupción dentro del mismo partido, pero también porque les están ayudando a lavar activos a las empresas legales que en realidad son esquemas de lavado. Entonces, por eso te alzan como tal los valores de los proyectos de construcción o los proyectos de saneamiento o, por ejemplo, también cierta cuestión dentro de puertos que pueda estar un privado. Entonces, te justo gana siempre los proyectos que terminan siendo más caros. Bueno, eso también es parte de nuestro proceso de contratación pública y la verdad es que yo no le veo mucha salida a esos temas, puesto que los procesos de contratación pública suelen ser poco transparentes, suelen adjudicarse de manera misteriosa, puede haber direccionamiento, la verdad es que es un problema muy complejo, por eso es que yo prefiero que el Estado ecuatoriano vaya de retro y le permita al sector privado realizar aquello que el sector privado realiza mejor y con menos posibilidades de corrupción. En todo caso, el sector privado puede y debe hacer muchas de las cosas que hoy el Estado ecuatoriano está haciendo, precisamente para no estar conversando sobre estos temas, ¿no? Eso por un lado. Y ahorita que mencionaba sobre precio, oye, te cuento solamente como anécdota, hace un tiempo, será a golpe de un año y medio atrás, 2 años tal vez, me comentaba alguien que habían ido a su ciudadela, no una urbanización, a su ciudadela, una volqueta con materiales de construcción para arreglar, digamos que el piso, el asfalto, ¿no? Llegaron, tiraron los materiales al piso, tomaron las fotos de que se estaba haciendo la obra o de que se iba a iniciar la obra y luego se recogió todo aquello que se había echado al piso, entiéndase, arena, piedra o lo que sea, y a la volqueta se la volvió a cargar seguramente para volver a tomar una foto en un lugar diferente. O sea, amén de el sobreprecio, que ya es malo, tal vez algo queda, pero hay unos casos que ya rayan en lo inverosímil al punto de que vengan, tiren arena en el piso y luego la vuelvan a recoger y simplemente toman una foto como evidencia de algo que se está haciendo y nunca se hace. Al final eso es parte de lo que sucede en el sector público. Pero cuéntame, Michelle,
si nosotros tenemos una UAFE que se supone está destinada a tratar de precautelar este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que está fallando? O sea, ¿en qué parte de la operación hay algo que no se está haciendo o tal vez cuál es el nudo crítico, cuál es el problema, la restricción mayor dentro de la cadena que puede ser el controlar lavado de activos, el controlar estos recursos mal habidos? A ver, yo voy a hablar desde el hecho de que yo estuve también en los servicios de inteligencia. El problema de los servicios de inteligencia viene desde el inicio de para qué está la institución. La UAFE, como el CIES, no están para la recopilación apropiada de la inteligencia estratégica o de la inteligencia financiera. Están básicamente para ir detrás del opositor político y ver si es que tiene un amante, ponerle básicamente en los medios de comunicación de que un opositor político está haciendo algo inapropiado o si tiene alguna cuestión de vicios. Entonces, no está ahí para la gestión apropiada de la información, para ver cómo están los flujos financieros, qué es lo que está pasando en fronteras, qué es lo que está pasando en el sector de seguridad, que es muy, muy amplio. No solamente es el crimen organizado, sino que inclusive cuestiones como la pesca masiva en aguas del Ecuador, incluso algunas veces de los buques chinos, por ejemplo. Entonces, tienen estos vacíos enormes de que las instituciones no están diseñadas para hacer el trabajo que deberían de hacer. Ahora, específicamente la UAFE a la interna ha tenido problemas de corrupción brutal, y no es solamente una cuestión de ahora, ni de este gobierno, ni el anterior, ni el que llegó, e incluso desde el inicio ya tenía problemas de corrupción como tal, desde sus inicios. Y la UAFE tiene un problema en particular que el CIES no lo tiene. En el CIES tú tienes analistas que básicamente se especializan en un ámbito en particular. Entonces, cuando tú hablas con un especialista o un analista, saben al revés y al derecho básicamente el tema detrás que ellos estaban analizando. El problema de la UAFE es que tú tienes a funcionarios que no tienen idea de cómo hoy en día se lavan los activos y piensan que los activos se siguen lavando vía Panamá. Hoy en día el hub como tal de lavado de activos es Dubái, y incluso hoy en día en el submundo yo recomendaría no laves activos en Dubái porque te van a cachar. O sea, normalmente FinCEN o la Guardia de Finanza italiana, porque ahorita todos están haciendo sus flujos financieros a Dubái por ser un paraíso fiscal. Hay mejores paraísos fiscales como Luxemburgo, no sé, Chipre, Malta, o un banco muy, muy pequeño dentro mismo de la Unión Europea, indiferentemente que no sean paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque normalmente no sospechas de un banco pequeño dentro de la Unión Europea que necesita liquidez. Entonces, hay mejores formas inclusive de lavar activos dentro del sistema financiero. Y por otro lado, hay otra forma hoy en día que está tomando muchísima atracción, mucho momento en el lavado de activos, que es básicamente lo que se denomina Trade-Based Money Laundering, que es lavado de activos en base al comercio, que es básicamente yo le presto dinero a la familia de Fito, por ejemplo, y ese dinero ellos me lo repagan con productos tecnológicos, los cuales yo capto y los puedo revender dentro de la sociedad. Entonces me llega de nuevo el flujo financiero, pero no hay ninguna transferencia entre, por ejemplo, mi persona y la persona de Ali o la familia de Ali Fito, quien me tiene que repagar como tal el dinero invertido, sino que me lo repaga en otros tipos de bienes, no necesariamente en efectivo directo. Entonces, es una cuestión muy, muy interesante de lavar activos que también en Asia se llama Hawala, que es básicamente un sistema económico muy a la informalidad, que no ven el repago de activos solamente en efectivo, sino en bienes de consumo. Ok, Michelle, bueno, le damos la bienvenida en este momento a Natalie Arias, nuestra compañera en este programa, Contrapunto Liberal. Bienvenida. Hola, José. Hola, José. Hola, Michelle. Y a los amigos qué gusto que nos están escuchando en este momento en Contrapunto Liberal. De la conversación en este momento quisiera yo preguntarte, Michelle, ¿cuál es ese deber ser? Porque nosotros podemos intuir en este caso que ahí hay o debería haber distintos niveles de coordinación entre Fiscalía, las unidades especializadas de Fiscalía precisamente,
la UAFE en este caso y digamos, todo el sector financiero, pues no. Hace poco yo escuché algo, escuchando las noticias, un comentario ahí de una mesa. Ellos decían, los bancos no se dan cuenta, y alguien más respondió, los bancos no son organismos de control, ¿ya? Sin embargo, del seguimiento que se le hace a la UAFE, nosotros entendemos que hay unos flujos de información en este caso, y sería pues conveniente entenderlos en ese sentido, que nuestros amigos los conozcan, porque uno siempre tiene la impresión en este caso, si piensa uno bien, que la UAFE está sobrepasada, ¿ya? En cantidad de trabajo, digamos. Y si piensa uno mal, pues lo que corresponda y todas las variantes de esa idea. Ahora, entender cuál debería ser cuál es ese deber ser, mejor dicho, para luego también hacer el siguiente comentario, Michelle, porque es como, en el mejor de los casos, nuevamente pensando bien, parece que realmente siempre es como la norma de siguiendo, digamos, la dinámica, lo que está pasando, pero ahora sí parece que, por un lado, el crimen organizado y el desorganizado, dijo alguien la semana anterior, van en carro, y nosotros, pues, a pie y con... nosotros me refiero a los que no queremos ese escenario, en ese sentido, ¿no? Vamos bastante más lentos, en todo caso, y la norma va así de lenta, o sea, tratando de seguir lo que está pasando, ya tratando de legislar para lo que quedó tú hace un momento, ¿no? Todavía legislar como si, o tratando de aplicar la norma como si los esquemas que enfrentamos en este momento fueran los que tal vez estaban vigentes hace 10 o 15 años. A ver, justo el hecho de la UAFE en teoría debería en efecto tener coordinación directa con Fiscalía también está desbordada porque el sistema de justicia no está conformado para el crimen organizado. La justicia y como Fiscalía básicamente ejecuta, por ejemplo, tienen 3 días para la recopilación de toda la información, o perdóneme, 1 mes. Y es imposible recopilar la información en 1 mes cuando tú tienes casos que involucran a 30 personas. O sea, es imposible. No tienes la capacidad dentro del sistema público como tal en el Ecuador. Exactamente es lo que sucede en la UAFE. Muy pequeño, demasiadas cuestiones. Ahora, a la interna, y eso es algo que yo cuestiono muchísimo. Cuando hablamos de los fiscales, y discúlpenme mucho de Diana Salazar, yo creo que es una mujer de hierro, me agradó mucho su trabajo durante sus años, pero ella no es una experta en crimen organizado. Cuando hablaba de crimen organizado no tenía ningún sentido como tal. Y qué bien que no lo sepa, porque ella es una abogada. Puede ser abogado penalista, sabes de crimen, sabes de leyes que pueden ayudarte a mejorar el crimen o las sanciones punitivas, pero ese es tu know-how. Es como si a mí me dijeran, háblame de cómo bajar las tasas de interés. Yo no tengo ni idea de cómo bajarte las tasas de interés porque yo no soy economista. O sea, cada uno tiene su know-how. Por otro lado, cuando hablamos del superintendente de bancos o incluso el director de la UAFE, en muchísimas ocasiones tú tienes a personas que son abogados que no tienen conocimiento apropiado del crimen organizado. Y no hay la gran mayoría de gente no son especialistas en crimen organizado. Yo sé de lavado de activos, no porque entienda como tal en sí, se podría decir, la economía en su origen puro, sino que entiendo las transacciones internacionales y cuáles son, por ejemplo, los Secrecy Acts que cada banco tienen que tener, que es un dolor de cabeza cada vez que FinCEN o la Guardia de Finanzas tienen que ver todas las transferencias internacionales, que es lo peor que puede suceder porque es demasiado engorroso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo que está pasando en las cámaras de comercio, qué es lo que está pasando en la superintendencia de bancos. El superintendente von Buchwald, la primera vez que le hice una pregunta muy de cuál es tu estrategia en contra del lavado de activos, su respuesta fue: yo solamente recomiendo. Yo quisiera tener el trabajo del señor von Buchwald, posiblemente, porque algo me dice que gana más que yo
solamente recomienda. Tú tienes que tener el superintendente de bancos, no estoy hablando para alguien que trabaja para un banco, sino que debería estar jodiéndole la vida a los bancos, no porque sean criminales los bancos, porque dentro de la ley ellos no pueden ir y ponerle las esposas a un lavador. Pero, ¿qué es lo que los bancos tienen que hacer? Es emitir los reportes de los flujos financieros que lamentablemente son lavados. Otro gran ejemplo, el hecho de que tú tengas personas dentro del crimen organizado que mensualmente gasten más de $50,000. O sea, es imposible que todos los meses en una tarjeta tú puedas gastar $50,000. ¿Cuál es el objeto de gastar $50,000 mensuales? Si tú tienes una tarjeta, tú posiblemente lo utilices para cantidades mínimas, porque si ya tienes $50,000 mensuales, utilizas el cash, no la tarjeta, o sea, no tiene sentido alguno. Entonces tú tienes que tener ese tipo de personas dentro de, por ejemplo, la superintendencia de bancos, dentro de las cámaras de comercio también son un excelente método que simplemente con informes de transparencia, no se les está diciendo, oye, yo lo que necesito es que por poco seas la UAFE, una entidad de control, pero los bancos, las cooperativas que ahora están también debajo de la superintendencia de bancos, antes estaban detrás de la economía popular y solidaria, también tienen que generar reportes de transparencia. Al revés, yo creo que la gran mayoría del lavado de activos en este momento, porque se está hablando muchísimo de los bancos, no me llamaría la atención que empiecen a traspasarse a las cooperativas, porque las cooperativas son mucho más flexibles en general en la transparencia de su gestión y también en las políticas de Know Your Customer. Entonces, ellos no te ejecutan ningún tipo de esas políticas porque son entidades mucho más informales. Entonces, hay un problema enorme en la UAFE, en la super de compañías, en la superintendencia de bancos, en las cámaras. Y lo que más me preocupa es que, claro, con el decreto 298, lo que generan es un Consejo Nacional, que es la CONCLAF, que es básicamente una coordinación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tiene un nombre más largo que creo que los nombres de antaño, ese Consejo Nacional. Y las siglas son el CONCLAF. Y dice, el Consejo Nacional va a ser capacitado por agentes de compliance de la UAFE. Y yo, ¿pero de qué agentes de compliance me estás hablando si en el Ecuador hay 10 cristianos, incluyéndome, que saben de crimen organizado? Y a ninguno de ellos les han dicho, venga, usted va a ser el que va a capacitar. Entonces, no tengo una certidumbre en absoluto de que sí, este Consejo Nacional podría ser en lo operativo una buena idea, pero tú no tienes a las personas de trasfondo que saben dónde están paradas. Y qué bueno que no lo sepan, porque lo que veo ahí son abogados, economistas, comunicadores que tienen su know-how. Córcholes y recórcholes. Bueno, de hecho, Michelle, hay economistas que no saben por qué razón las tasas de interés bajan o por qué razón las tasas de interés suben y no entienden que mantener el control de tasas de interés, de hecho, logra efectos perniciosos sobre la economía, sobre la gente, sobre el consumidor, sobre aquellos que demandan crédito. En este Ecuador hay muchas cosas que funcionan medio bien, medio mal. Córcholes, después de todo de lo que nos dices, el problema parece a momentos irresoluble. Mira, estamos llegando al final de este segmento. Michelle, déjanos una idea breve de o por dónde empezar o por dónde continuar. A ver, yo creo que deberíamos seguir con este enfoque de guerra contra el lavado de activos. Sigo dando las estadísticas de hace 2 años de John Casara, que el 40% del PIB nacional proviene del lavado de activos, y eso se puede ver simplemente aquí en Vía Zamorondón. Uno sale a Murano Plaza, por ejemplo, y arrendar una tienda en Murano Plaza te cuesta $8,000. No sabía que Zamorondón era Lincoln Road, para que te pongan una renta
que solamente yo he visto en Lincoln Road mensualmente. O sea, no tiene sentido. Estamos hablando de un mercado mucho más pequeño, mucho más pobre en el sentido económico, que es imposible que una tienda legal pueda ver el rédito de ponerse una tienda aquí en San Borondón. No tiene sentido. Las únicas personas que van a poder ponerse una tienda ahí posiblemente es un esquema de lavado, porque no les interesa cuánto en realidad la gente vaya a la tienda o consuma, sino que el hecho es poder sobrefacturar o el generar el over-invoicing, que es en inglés, que de paso es una forma muy estúpida de lavar activos, en específico si tienes una WAFE que funciona, pero en efecto aquí no funciona. Entonces puede ser que pueden salirse con la suya. Entonces yo sí creo que deberían ir al enfoque de lavado de activos. Ahora, hay diferentes formas de lavado de activos que hoy en día el crimen organizado está ejecutando, específicamente en Estados Unidos como en Europa, que ya no son transferencias bancarias, ya no son sobrefacturaciones y son mucho más difíciles de detectar. En el caso ecuatoriano, siguen lavando activos de una manera muy vintage porque saben que las entidades de control no controlan. Y el problema es que yo me acuerdo que le hice hace 2, 3 años esta pregunta a John Casara. ¿Qué pasa si tu FIU, que es tu unidad de inteligencia financiera, no funciona? Que en teoría debería estar mandándole información a FinCEN o a la Guardia de Finanza, cualquiera de los dos. A mí me gusta más la Guardia de Finanza porque saben cómo reutilizar el dinero en beneficio social, y eso es algo que el Ecuador necesita, porque el Ecuador es un estado económicamente pobre. Entonces yo sí creo que por allá deberíamos ir. Pero la respuesta de John Casara fue, indiferentemente si tu unidad de análisis financiero trabaja con FinCEN o con la Guardia de Finanza, si tu unidad de análisis financiero tiene agentes corruptos y que no entienden de lavado de activos, ni tampoco del crimen organizado, porque tú puedes tener especialistas en lavado de activos por terroristas. Y otra cuestión es lavado de activos por crimen organizado. Son diferentes flujos, diferentes modus operandi y diferentes objetivos. Pero él dijo, si tu unidad de análisis financiero está corrupta, no hay forma de que tú puedas ir en contra de una guerra contra el lavado de activos y el patrimonio ilícito. Yo tengo una teoría en particular. Yo creo que aunque sea para el Estado, que es todo lo público, el problema de liquidez no sería ya un problema si en efecto el Estado ecuatoriano fuese capaz de absorber ese 40% del PIB nacional y simplemente usarlos en beneficio a la sociedad, sea patrimonio ilícito y vender ese patrimonio vía puja pública o absorber directamente el dinero de las cuentas bancarias que son congeladas. José, lo estás muteado, creo. Bueno, seguro de que eso también es complejo, pero estoy seguro de que nos falta mucho por hacer, mucho por hacer después de lo que hemos conversado con Michelle Maffei. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en Contrapunto Liberal. Michelle, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y regresamos. No, gracias a ti. Gracias, Natalie. Ser hincha no es solo mirar un partido, es alentar, creer y sentir cada minuto. Por eso todos los hinchas de fútbol merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Compra con tu tarjeta Visa Pacifica y participa por un viaje todo incluido. Pasajes, hospedaje, entradas a los partidos y experiencias únicas para vivir la pasión del fútbol. Regístrate en www.visa.com.es/experiencia hincha Pacificar. Banco del Pacífico, tu banco. Aplican términos y condiciones. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.
hemos vuelto al segundo bloque de Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un think tank entregado a la tarea de promover las ideas de libertad. Y en este momento vamos a hablar con un amigo de la casa, con Rómulo López, con quien discutíamos sobre temas libertarios el milenio pasado, para que ustedes se enteren. Ya lo he dicho, en el pasado teníamos un programa llamado La Hora Libertaria en radio Atalaya 680 AM, si mal no recuerdo, cerca de 28 años atrás. Y bueno, la verdad es que seguimos conversando sobre los mismos temas, esencialmente porque Ecuador suele no cambiar. Ahora mismo, en cambio, vamos a hablar de lo que consideramos importante y tenemos como tema algo que sin ser cercano, de alguna manera influencia no solamente a América Latina y Ecuador, sino al resto del mundo. ¿Qué está pasando en China? Ese país complejo que tiene en lo político un régimen comunista y en lo económico una economía de mercado, y por eso podemos encontrar éxito en lo segundo y mucho fracaso y durezas y dificultades en lo primero. Un país complejo y con una historia que vale la pena entender, una historia que está marcada por cambios importantes y que de alguna manera, después de todo lo que ha venido sucediendo, no solamente en este último tramo, sino a lo largo del tiempo, es un actor importantísimo en este mundo, no sé si multipolar, no sé si por lo menos diferente, y que desde luego también es tomado en cuenta por la política norteamericana del presidente Donald Trump. Por ello vamos a comenzar a conversar con un amigo, el economista Rómulo López Cordero, ¿no? Quien desde Estados Unidos, desde Washington estás, ¿verdad, Rómulo? Sí, correcto. Ya va a conversar con nosotros sobre este tema y solamente datos, ¿no? Más allá de que Rómulo está en Washington, allá donde las papas queman en el mundo de la política, donde en realidad se están tomando las decisiones a nivel global, donde algunos se preocupan y otros se alegran, Rómulo tiene una mirada, pues, que digamos, yo te diría que tiene una perspectiva muy distinta de la que nosotros tenemos desde acá en nuestro país. Bueno, Rómulo, bienvenido a Contrapunto Liberal, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos, primero, antes de llegar a la actualidad, China tiene sus momentos, ¿no? Tiene un momento, diría yo, el de Mao Zedong, el del salto hacia adelante, el de la reforma que dio lugar a que los chinos mueran de hambre. Empecemos por ahí, contemos rápidamente qué pasó en esa China de aquel tiempo, cómo se convirtió China en una nación comunista. Mira, China es un país interesante. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Joselo. Con esa introducción larguísima casi me olvido de agradecértelo. Pero bueno, China es un caso de un país interesante, ¿no? Es un país que obviamente tiene un potencial brutal, tiene la mayor población del mundo y eso solamente es suficiente para inclinar la balanza, independientemente de cuál sea el sistema político o económico que tenga, ¿no? Evidentemente el comunismo, como lo quisieron imponer desde 1949, fue un fracaso absoluto y tan fracaso fue que tras la muerte de Mao Zedong, el fundador de la China comunista de ahora, vino en los años 70 el famoso gobierno de los cuatro, de la banda de los cuatro. La banda de los cuatro era la viuda de Mao y otros líderes ahí comunistas que fue todavía peor, ¿no? Fue un desastre, ¿no? Después de lo de Mao Zedong, ¿no? Y luego vino Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el que impulsó China hacia el futuro. Se dio cuenta de que más allá del gobierno comunista que ellos habían establecido y que tenían un control absoluto de la sociedad, de una manera bastante brutal, digamos, ¿no? Muy similar a la Unión Soviética de Stalin o de Lenin, cambió China para siempre, ¿no? ¿Y en qué sentido lo cambió para siempre? Él reconoció de que el sistema comunista no funciona. Desde el punto de vista económico, no funciona. Eso no va para ningún lado. La gente se muere de hambre. Se hablan de 60, 70 millones de muertos durante la época de la Revolución Cultural, que fue a finales de los 60, comienzos de los 70, antes de que Mao se muera, y que fue un esfuerzo brutal por no solamente imponer el comunismo a la fuerza, que ya lo venían haciendo durante casi 30 años, sino por mandar a los intelectuales al campo,
a los campesinos, a las industrias y a los trabajadores de las industrias, pues a que sean los que manden, a tratar de hacer una revolución y cambiar las cosas completamente, ¿no? Entonces, Mao reconoce eso ahí y comienza a abrir la economía de China, ¿no? Parte de ese reconocimiento de que China tenía que moverse hacia otro lado fue la firma de los acuerdos. Perdón, no es Mao quien reconoce eso, sino Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, perdón. Gracias por la corrección. Deng Xiaoping se da cuenta del problema y entonces él, como una de las primeras cosas, hicieron muchas cosas, pero una de las primeras cosas y que tuvieron más impacto, y luego vamos a ver por qué es importante, fue la firma del acuerdo sino-británico, es decir, en el cual China o Gran Bretaña decidía pues que le iba a devolver a China el área de Hong Kong y los nuevos territorios y que iban a mantener los chinos durante 50 años, a partir de 1999, el mismo sistema que había tenido Hong Kong de toda la vida, por 50 años. Es lo que ellos llamaban un país, dos sistemas. La idea de los británicos obviamente era, por así decirlo, inyectarles una vacuna. Y la vacuna era, les vamos a meter el mercado y vamos a ver si es que así ellos cambian, ¿no? Los chinos, por supuesto, decían, bueno, recuperamos territorio, recuperamos lo que es nuestro, lo que nos habían quitado los británicos en 1840, después de la guerra del opio, y vamos para adelante y vamos a coger lo mejor del capitalismo, pero nosotros vamos a seguir en el poder, ¿no? Y eso aparentemente funcionó. Funcionó durante gran parte de los años 80, 90. La economía china se abrió, creció. Obviamente no es lo mismo que se abra la economía ecuatoriana, que tiene 18 millones de habitantes, a que se abra la economía de China, que tiene 1 billón de habitantes, ¿no? Entonces, eso fue una de las historias de crecimiento más grandes que han habido. Creo que en 100 años lo podremos ver. O sea, ya ahorita pensarlo en esos términos, pues, es difícil de comprender qué es lo que está pasando. Yo tuve la suerte, gracias a que mi padre fue cónsul del Ecuador en Hong Kong en el año 86 hasta el 88, hasta cuando empezó el gobierno de Borja, de estar en China, de estar en Hong Kong primero y luego hacer un viaje para conocer China en el año 88. Y realmente es distópico porque yo me acuerdo haber cruzado la frontera de entre Hong Kong y Guangzhou, que es Cantón, y pasar por Shenzhen. Y Shenzhen pues era pues como decir Milagro o Babahoyo, o sea, un pueblo agrícola que usaba maquinaria agrícola que no se usa en Ecuador, sino que se usaba a finales del siglo XIX, comienzos del XX, con unos tractores viejísimos llenos de rosales, como que estuvieras en San Borondón, ¿ya? Y ese pueblo... Pero en el San Borondón campo, no en el San Borondón de la original, calle principal. no el de ahora, ¿ya? Y claro, yo no he regresado a China, no he tenido la suerte de hacerlo, pero Shenzhen hoy en día es el Silicon Valley de China. Es decir, BYD, todas las compañías de alta tecnología, de fabricación de chips, de fabricación de teléfonos, todo se hace en ese sitio. En un periodo de 30 años. Claro, pero yo quisiera hacer algunas puntualizaciones porque la verdad te has pasado de la China de Mao, ya producto de donde se inicia el comunismo, a Shenzhen, ¿no? Y entre lo uno y lo otro, en verdad, hay una distancia enorme y aunque has graficado de manera interesantísima mucho de lo que ha pasado, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones, ¿no? La primera, a mí me gusta decir, los chinos dicen comen todo aquello que camina, comen los bichos más raros, pero eso no se debe a que ellos descubrieron estas exquisiteces en medio de un mundo de oportunidades en el cual algún chinito fue descubriendo las cosas, no, sino que en medio de las hambrunas propiciadas por la revolución cultural, por la aplicación del comunismo a rajatabla, en medio de esa planificación central que supuso que para industrializar al país debían sacar a la gente del campo y crear una industria que de paso no existía, pues que empezaron a pasar hambre, se generaron hambrunas, murieron millones de personas, como bien anota, siempre la cifra es digamos,
materia de discusión. Se habla de entre 60, 70, 80. Yo he escuchado hasta 100 millones de personas. Nadie lo sabrá. Lo sabremos en 150 años cuando esos archivos se abran. Pero en medio de todo esto, lo cierto es que murieron más personas de las que murieron durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Cuando la cosa, digamos, bueno, habían armas de frente, acá la gente murió de hambre y en ese proceso de sobrevivir es que empezaron a comer todo aquello que se cruzaba. Bueno, eso es, a ver, ojo que no es la primera hambruna de China. O sea, China siempre ha sido un país con tendencias totalitarias. Es decir, ellos desde la época de los emperadores tenían los mismos problemas. Siempre han habido emperadores buenos, emperadores malos, ¿ya? Y estos emperadores, pues, hasta cuando tuvieron emperadores o dejaron de tener emperadores, pues, tenían a veces políticas públicas que eran malas o buenas, ¿no? Pues, si te quieres ya ir 500 años atrás, se dice que los chinos descubrieron en realidad las Américas mucho antes que los españoles. Lo que pasa es de que en una cuestión de qué sé yo, de tener un poco supersticiones de que esa apertura de China en aquella época, en 1490 o 1450, más o menos en ese periodo, se murió la mujer de un emperador y entonces atribuyeron eso a la mala suerte y cerraron el país al comercio externo. China estuvo cerrado durante muchos tiempos. Claro. Igual que hicieron los japoneses. Los japoneses cuando se abren, originalmente cuando llegan los ingleses. Llegaron los jesuitas portugueses. Se abre un momento, luego se pelean con los portugueses, se cierran las fronteras y quedan cerrados por 300 años hasta que llegan los ingleses a bala a tratar de abrir el país, ¿no? Y más o menos algo parecido pasó con China, ¿no? Entonces, eso es una cuestión cultural de ellos, ¿no? De que ellos no tienen una tradición democrática ni de juntas. Fíjate que en Europa la democracia como tal recién existe después de mediados del siglo XIX, con Napoleón un poco, con el final de las dictaduras medievales, no dictaduras, pero los reinados absolutos medievales. Pero había una tradición en Europa de parlamentar, de conversar. El rey no podía imponer reglas si no era a través de la aprobación del parlamento, de los representantes del pueblo o de los representantes de los comerciantes o de la iglesia o quien sea. Y entonces había como una especie de equilibrio de poder. Eso es una característica occidental. Pero ojo que en medio de las cosas que te estás diciendo, me gustaría añadir, ¿no? En realidad China era un imperio poderoso y hasta 1500, por ponerlo redondo, era probablemente una de las potencias globales, pero justo a partir de que se encierra, viene su caída. ¿Ya? Así es. Y mientras tanto, Occidente comienza a abrazar un poco más esa tradición liberal de hablar, de discutir, de alguna manera limitar el poder. Luego llegan las democracias como las conocemos, las repúblicas. La verdad es que yo tengo un sinsabor por esa idea de república al estilo francesa, que nos va de alguna manera dejando no solo la Revolución Francesa, sino también el mismo no era una república, era una democracia, ojo. No era la república como tal, como la entendemos, sino que era una república. En efecto, hay esos temas, pero incluso hay una gran discusión acerca de si esos estados concebidos como estaban concebidos en lo que podría decirse, no sé, antiguo régimen, tenían incluso gobernantes con mucho menor poder que cualquiera de los presidentes de la actualidad, que puede entrar, sancionar nuevos impuestos, casi, porque eso es lo que sucede en la práctica, casi sin que nadie pueda hacer, digamos, evitarlo. No sé, de hecho, en la Edad Media, un rey tenía que convencer a los señores para que ellos vayan a la guerra y a veces ellos tenían más dinero que el rey y tenía que prestarles dinero y bueno, y pasaban un montón de cosas. De ahí sale la Carta Magna de 1215. En los países hispanos o en España, mejor dicho, hay la tradición de los fueros. ¿Ya? Los fueros son antes de 1215, te estoy hablando del siglo X, porque eran los arreglos que hacían los señores locales cristianos con los reinos o las taifas musulmanas que los gobernaban.
Y entonces era una forma de establecer derechos y atribuciones para que no se cometieran toda clase de atropellos. No era una democracia, no era una república como la conocemos hoy en día, sí, pero era una especie de garantía de que el Estado, sean los musulmanes o sean los cristianos, respetaran a los comerciantes, a los ciudadanos, ¿no? Eso no quiere decir que hayan sido democracias, claro, o haya sido mejor vivir en aquella época, pero fíjate, eso es una tradición occidental, no es una tradición propia de Oriente. China, Japón, Corea se han manejado con otros criterios, ¿no? Y entonces ellos son más de tradiciones menos democráticas, por así decirlo, o menos republicanas, ¿no? Entonces, regresando al tema de China, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, o sea, hay un periodo de 30 años que el país da un vuelco. Y ese vuelco es liberar la creatividad de las personas, liberar el potencial del individuo y que esta gente comience a hacer negocios, comiencen a tratar de copiar instituciones de Occidente. Y es algo que es digno de estudio, ¿no? Yo he leído cosas aquí y allá, pero me llama la atención realmente porque algo que tú aprendes de eso, y lo mismo que pasó en Japón, lo mismo que pasó en Taiwán, lo mismo que pasó en Singapur, es de que no necesitas 1000 años para ser un país desarrollado. No necesitas 100 años para ser un país desarrollado. Lo que necesitas es un periodo de tiempo relativamente continuo y con el marco regulatorio apropiado como para que alcances el desarrollo de manera muy rápida. Una vez que tú abres las puertas a la libertad, muy rápidamente ocurre el desarrollo. Y eso fue lo que pasó en China. Y entonces Jack Ma era el Jeff Bezos de China, el Bill Gates de China. Y luego que pasemos rápido a explicar un poco más, ¿y en qué deriva toda esta purga? O sea, ¿es simplemente una purga más entre muchas? Y terminamos el programa con, me parece que los chinos se la tienen clara. Aquí hay una batalla de ideas y por eso tenemos estos institutos Confucio por todos lados transmitiendo unas ideas. Y como las ideas importan, hay que meterle ojo a qué es lo que están difundiendo. Mira, China es un caso interesante y la gente a veces se olvida de estas cosas, ¿no? La gente es ingenua. Yo siempre digo, ¿no? Yo creo que hay que comerciar con China, pero no hay que ser ingenuo y no aceptar todas las condiciones que a uno le pone China. Es decir, en buena hora que vengan productos baratos, en buena hora que vengan cosas, pero vamos a negociar en condiciones en las cuales tú no vas a darle apoyo a un régimen criminal a cambio de mi libertad. Tú no le vas a dar apoyo al partido de izquierda que promete mejores condiciones para el comercio con China, pero que se carga todo el Estado de Derecho en el país, ¿no? Eso fue un poco, entrando ya en temas más modernos o actuales con el país, que era lo que pasaba en la época del gobierno anterior, el que nos gobernó el 2008, o que los gobernó ustedes, porque yo no vivo en Ecuador hace mucho, entre el 2008 y el 2016, en el cual pues, había una corrupción increíble, ¿ya? Y claro, todo el mundo dice, es que hay que tener cuidado con los chinos y romper palitos con los chinos. No, lo que tienes que hacer es ser inteligente con los chinos, ¿ya? Saber que ellos están dispuestos a financiar a un partido y no a la mejor opción económica, porque ellos lo que asumen es, quieren comerciar, pero ellos también quieren influir en tu política interna, ¿no? Y el influir en esa política interna es violar el Estado de Derecho, tener condiciones preferenciales, cargarte de deuda que no puedes pagar a intereses leoninos, ¿ya? Y entonces no es una relación de iguales, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no? La izquierda siempre dice que Estados Unidos hace esas cosas. La realidad es que Estados Unidos no ha hecho esas cosas, ¿ya? Estados Unidos ha sido mucho más benévolo en ese sentido. Ahora, también hay que actuar con inteligencia. Es lo que yo hablaba hace un par de semanas en un comentario que escribí sobre la soberanía. Y yo siempre digo, para tener soberanía hay que ejercerla. ¿Qué quiere decir eso de ejercerla? Eso de ejercer quiere decir actuar de manera responsable.
Eso quiere decir no endeudarte más de la cuenta. Eso quiere decir comerciar con todo el mundo. ¿Ya? No crear industrias cerradas que están haciendo productos que son falsos, que no tienen ningún valor. ¿Ya? Comerciar con quien sea. O sea, no tenemos por qué pelearnos. Somos un país pequeño, no somos un país grande. ¿Ya? Tener una moneda estable y obviamente tratar de tener un Estado reducido que fomente actuar de manera correcta y no de manera corrupta, porque eso es lo que pasa cuando el Estado crece. Aumentan los niveles de gente que pueden cobrar un billetito por hacerte el favor y darte el permiso para que tú puedas operar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. O sea, vamos a tener soberanía, vamos a ser soberanos, vamos a ser respetados en el ambiente internacional en tanto y cuanto ejerzamos esa soberanía. Ejercer la soberanía quiere decir actuar con responsabilidad. Actuar con responsabilidad es no elegir gobernantes que promueven el oro y el moro y que violan el régimen constitucional del país o imponen ideas extrañas al país. Y por otro lado, quiere decir estar del lado de los buenos, es decir, no apoyar a la delincuencia, no apoyar al narcotráfico, no apoyar a los contratos turbios entre estados en el cual los funcionarios se llevan el billete y no se construye nada, o cuando se construye algo mal hecho. China tiene una gran ventaja, y eso hay que decirlo, que es algo que muchos se pierden, ¿no? China, ellos tienen el criterio de que las leyes medioambientales y tanta regulación que existe en nuestros países es innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Uno, porque les da la gana a ellos. O sea, ellos aplican las reglas como les da la gana. Pero la segunda es porque se han dado cuenta de manera muy práctica de que tanta regulación lo único que hace es ralentizar el desarrollo del país. Entonces, tú ves que en China se construyen 9.000 kilómetros de vías ferroviarias en un periodo de 10 años y Estados Unidos en 10 años a duras penas ha podido hacer 100 kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad. El resto es obsoleto de hace 150 años cuando era el boom del tren acá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque debemos entender de que sí, hay que respetar la normativa del país, pero la normativa del país no puede ser tan enredada que no se puede hacer nada. Y eso es lo que pasa en este momento. Por eso es que China tiene tanto éxito. Por eso es que Estados Unidos está teniendo tanta dificultad. Estados Unidos sigue siendo un lugar interesante, seguro, adecuado donde poner tus inversiones. Los chinos millonarios de Estados Unidos, de China, pueden y compran constantemente propiedades, empresas y cosas en Estados Unidos. Hay gente que dice, es que los chinos nos están invadiendo y están comprando todo. No, lo que pasa es que los chinos mismos no tienen seguridad jurídica para invertir en su país. Entonces, media vez logran ellos hacer dinero, ¿qué es lo que hacen? Compran un apartamento en Vancouver, compran un apartamento en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, en lugares así, en la Florida. Y entonces por eso es que el precio de las propiedades está tan alto. Y por otro lado, Estados Unidos tiene sobreregulado el mercado de la construcción acá. No se pueden hacer edificios en lugares altamente que ya están céntricos y no son densos. Y entonces el precio de las propiedades se eleva porque hay esa puja de comprar propiedades por parte de inversionistas foráneos que confían en el país, confían en el Estado de Derecho, pero por otro lado, Estados Unidos está lamentablemente sobreregulado en este momento. Dicen nuestros padres, mira con quién andas y te diré con quién eres, mira quiénes son los aliados naturales y de siempre de la economía china y te diré si hay algo que huele raro. En todo caso, la verdad, el tiempo ha llegado a este programa, lo ha llevado a su fin. Rómulo, yo quisiera agradecerte muchísimo por haber estado conversando con nosotros. Vamos a seguir hablando de China porque la verdad que yo creo que nos quedamos con todo. Bueno, si hay 1.400 millones de habitantes en esa economía, tal vez hayan 1.400 motivos por los cuales volver a hablar de China. Ojo, porque no China... No los hay. Bueno, de hecho, es interesante lo que acabas de decir. Hoy se habla de que ellos están proyectando una mayor cantidad de población de la que en realidad tienen.
Tal vez de eso también tengamos que hablar en un futuro, pero por ahora tenemos que dar por concluido el programa. Se nos ha acabado este momento. Con ustedes, estimados amigos, nos vemos la próxima semana. Si el programa les ha gustado, no dejen de compartirlo, de darle like, de comentarlo, de indicarle a sus amigos de que hay un programa que habla sobre las ideas de libertad en Ecuador, y ese programa se llama Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.